Ok, ha comenzado la grabación. En este caso, buenas tardes, buenos días, buenas noches, profesor. En el momento que esté viendo, nosotros a continuación presentaremos el programa sobre la creación de tres programas para la realización de tres programas en el lenguaje PLSQL con el valor del 30%. En este caso comenzamos, mi nombre es Johan Mario Isidoro Secundino y me acompaña mi compañero Diego Alberto López. Somos la pareja que conformó este equipo y le presentaremos los ejercicios. Comenzamos. Pues para empezar tenemos lo que es la tabla que creamos en la base de datos. Esta tabla fue nombrada empleados y cuenta con distintos atributos como lo son su ID del empleado, su primer nombre, apellidos, email, número de celular, fecha de contrato, ID de trabajo, salario, comisión, ID de gerente y el ID de departamento. Esta tabla fue creada en base a la imagen que nos mostró, nos subió una asignación de la cual tiene todos estos apartados. Entonces se integró estos apartados para que ingresáramos los datos en cada uno de ellos. Después tenemos lo que viene siendo el ingreso de los datos, que viene siendo con insert into, con la función insert into en la tabla de empleados, la cual se creó. Pues sí, primero tenemos el ingreso de los ID de empleados, después el primer nombre, el apellido, el email, el número de celular, la fecha de contrato y trabajo, salario, comisión, y gerente y departamento. En torno aquí tenemos una función en especial sobre la fecha de contrato, ya que esta la definimos como today. Y definimos que primero tendríamos por defecto los valores de el día, el mes y posteriormente el año, ya que al momento de ingresar tuvimos aquí un problema en torno al asunto del idioma del gestor, ya que como tenemos claro una rápida explicación, en este caso estamos manejando aquí un lenguaje en español, ya que este nos pide principalmente el día, el mes y el año. Sin embargo, por otro lado, en el lenguaje de inglés nos pediría primero el mes, el día y el año. Entonces no coincidían y de esta manera definimos que era una función today, la cual definimos primero que serían los días, los meses y posteriormente los años. Entonces, al crearla, pues anteriormente creando la base de datos, se crea y después tenemos el ingreso de todos los datos, los 42 datos que tenemos por ingresar. Entonces, los ingresamos de esta manera y nos ha ingresado los datos y a continuación pasaremos al primer ejemplo que mi compañero explicará. Pues el primer programa que se nos mostró para ejecutar era el de la creación de un programa en PLSQL haciendo uso del RowType. Haciendo uso de este modificaremos los datos de la tabla. En este caso, además de mostrar los datos de la tabla que son el nombre, apellidos y la fecha de contrato, también calculamos cuántos años se ha estado laborando hasta la fecha. En este caso, nos enfocamos en lo que es la tabla de empleados con el RowType. En- lo definimos como VYears, el begin for count, que inicia un conteo entre la ID de los empleados, los empleados que tengan un ID de 100 y 142. Todos los empleados que estén entre ambos números, se iniciará el conteo. Estos datos serán seleccionados de la tabla de empleados, donde la ID empleado iniciará el conteo. Y así pues, con todos los que cumplan con esa condición, se les modificará lo que es el nombre, el apellido y la fecha. Además de mostrar lo que es mostrarles al final lo que es cuántos años han llevado trabajando hasta la fecha. Y así terminamos el loop o el bucle y terminamos el programa. Procedemos con la ejecución del programa. Como vemos, el procedimiento PLSQL terminó correctamente. Y posteriormente a ello, tenemos lo que viene siendo los años trabajados. Bueno, primero tenemos el rubro del nombre, de a quién pertenece su apellido y la fecha de contrato a la cual fue contratado.
En esto la mayoría se fueron contratados en 1987, pero por ende se hizo esta operación para saber exactamente y con datos en específico cuántos años estuvieron trabajando. La mayoría arrojó que tenía 35 años, pero de ahí se contabilizaron días y meses, los cuales nos arrojan los siguientes valores, que son muy acercados a la mayoría de todos estos datos. Y finalmente concluimos que el programa funciona correctamente. Procedemos a la explicación del segundo programa. Pues en este caso, este programa tiene la particularidad de que después de verificar cada 5 registros, al final en todos los datos se les incluirá algún dominio en particular. Esto cada cinco registros. En el primer caso que nos enfocamos en los empleados que tengan ID de 100 y 104, les pusimos lo que es el dominio @gmail. Así seguido con los siguientes cuatro, le pusimos el dominio Hotmail y así nos fuimos yendo con el siguiente grupo que es Yahoo, el siguiente Outlook, siguiente Mailbox y así sucesivamente hasta terminar con lo que son, con lo que es el programa. Terminamos la condición, terminamos el bucle y terminamos el programa. De esta forma tenemos lo que es la ejecución del programa. Como observamos, tenemos la ejecución correctamente del PLSQL y posterior a ello, tenemos lo que viene siendo el ingreso de los dominios del Gmail. Recordad que fue cada 5 correos los cuales se les iba a asignar. Como observamos en la tabla, no tenemos ningún dominio, solamente tenemos como la primera parte del correo. Entonces, posteriormente teníamos que agregar esta función, la cual resultó correcta y cada 5 elementos o cada 5 correos ingresaba un dominio en específico o declarado por el ID empleado. Posteriormente tenemos el último y tercer programa, el cual nos decía que realizáramos un programa que utiliza un ciclo repetitivo con sentencias selectivas para encontrar en específico el ID trabajo. Principalmente se encontraba en el inciso A el ID IT-proc, se le debía asignar un aumento del 10% al empleado. Después se encontraba el ID FI account se le daría un aumento del 15% al empleado. Posteriormente tendríamos la siguiente ID que sería ST-clerk, que se le hará un aumento del 20% al empleado. Y por último, en el inciso E, que es ST-men, se le hará un aumento del 25% al empleado. Principalmente comenzamos con el programa con la declaración de variables, en este caso principalmente la i, que sería el contador para el ciclo. Iniciaríamos con uno. Tendríamos las cuatro variables que sería aumento, cada una de ellas en torno al aumento que tendría como del 10, 15, 20 y 25%. Posteriormente tendríamos el aumento en sí, el cual nos determinaría la función para poder incluir o sumar su aumento. Comenzamos con el programa que el cual nos seleccionaremos toda la tabla de empleados y después de ello en la primera variable de 10% obtendremos en específico el dato del salario. Después, posteriormente a ello, multiplicaremos por 10 ya que será el 10% que requerimos y después lo dividiremos entre 100. Esto se aplica una regla de 3 en cada uno de los apartados, lo cual nos arrojaría el 10%, el 15, el 20 y el 25 de cada uno de los salarios en torno a los aumentos. Después, posteriormente, tendríamos la función para la declaración de la variable del aumento 1, 2, 3 y 4, de lo cual sería cada uno de los de los trabajo de los cuales íbamos a sumar en específico el aumento. Entonces,
Al tener esto, tenemos el dato del salario y de esta manera aumentaríamos lo que sustrajimos como el 10, el 15, el 20 y el 25%. Posterior a ello, tendríamos un ciclo del cual obtendríamos el dato y se buscaríamos dentro de y trabajo lo que vendría siendo los 4 y trabajo en específico que queríamos buscar, que es it-proc, el FI-ACO, el ST-clear y el ST-men. Entonces, al buscarlos y encontrarlos, en cada uno aumentaríamos su salario en torno a lo ya determinado. Con la función update, aplicaríamos que podríamos modificar el dato del salario por el nuevo, que sería ya con el aumento. Y posteriormente tendríamos el fin de este ciclo y el fin del programa, el cual pues correremos principalmente. Primero verificaremos los datos para poder verificar posteriormente que se ha ingresado correctamente o que se ha hecho un cálculo correctamente. Tomamos, digamos, el apartado del número 4, que en este caso tiene un salario de 900, no, 9,000. Entonces, hacemos la ejecución del programa, lo seleccionamos, lo ejecutamos, dice que el procedimiento PLSQL ha terminado correctamente. Volvemos a seleccionar y este, consultamos todos los datos y como observamos, aquí nos ha hecho la suma del 10% que fue de ITPROC, que se le asignó el 10%, que claramente que al ser 9,000, pues son 900 los del 10%, se le hace una suma y se modifica el apartado de salarios. Entonces, hemos concluido que nuestro programa ejecuta y actualiza los datos correctamente. Bueno, finalmente tenemos ya el término de los 3 programas. Hemos ejecutado y han ejecutado correctamente todos los procedimientos. Hemos obtenido buenos resultados. Además que ha sido un poco interesante el manejo de todos estos programas y funciones en PLSQL. Bueno, finalmente se terminó la ejecución de los programas, hemos obtenido buenos resultados y pues se finalizó correctamente. Bueno, hasta aquí termina este video. Muchas gracias y nos vemos.